quiero saludar muy cordialmente. Ella se encuentra con nosotros, la ingeniera Valeria Recalde, coordinadora del colectivo Defensa de los Polinizadores. Ingeniera, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ella tiene una gran trayectoria, según mis apuntes, tiene una gran trayectoria a nivel nacional e internacional en estudios ambientales. También ha trabajado en soberanía alimentaria, ecología política, derechos de la naturaleza. Me voy a demorar muchísimo tiempo si voy a conocer la trayectoria, pero quiero saludarle y felicitarle pues por esa carrera exitosa. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Valeria. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy queremos contarles sobre algo muy importante que es el aporte que hace la polinización a la vida en el planeta, ¿no? Entonces, para contarles un poquito en términos generales, un tercio de los cultivos que nos alimentan a nivel mundial y el 90% de la vegetación silvestre requiere de polinización mediada por los animales. En esto entra mucho las abejas y muchos otros polinizadores que existen a nivel del campo. El aporte de la polinización está también valorada en alrededor de 180.000 millones de dólares anuales, según una estimación del 2009. Y bueno, es un pilar básico para nuestra alimentación y nuestra nutrición, porque se estima justamente que un declive de los polinizadores puede llevar hasta un declive en el 23% de frutas y 16% en los vegetales si no tuviéramos a los polinizadores. Y esto también tiene impactos a nivel de malnutrición y enfermedades como, digamos, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, al no tener disponibilidad de alimentos frescos. Entonces, bueno, los polinizadores son súper importantes y por eso el 20 de mayo, como colectivo, realizamos varias actividades para difundir y que el público también tome conciencia y podamos cuidarlos. Ahora, Valeria, ¿cuándo nos damos cuenta los ecuatorianos, específicamente hablando de nuestro territorio, y cuándo se dan cuenta los colectivos como ustedes de que es tan importante esto de los polinizadores? Bueno, hemos visto evidencia a nivel mundial desde los años 2000, básicamente que hay un declive a nivel mundial de los polinizadores. En países altamente industrializados como en Europa, en Norteamérica, vemos que las tasas de mortalidad de abejas domésticas son altísimas. Entonces, como colectivo, en el 2018 empezamos a ver también que habían muchas muertes de abejas y se puso una denuncia ciudadana y a raíz de esto empezamos a investigar y empezamos a, digamos, a tratar de hacer incidencia política para abordar las amenazas que enfrentan las abejas y otros polinizadores, que son múltiples las amenazas. Uno de las amenazas más fuertes y por la cual lanzamos esta campaña que tenemos ahorita que se llama Salvemos a las abejas es la intensificación agrícola, que actúa de manera simultánea con otros factores como la deforestación, con el cambio climático y con las enfermedades que las abejas también tienen. Entonces, vemos que hay una reducción de la diversidad floral con el uso, por ejemplo, de herbicidas. Ya se reduce también la continuidad de alimentos de recursos florales para las abejas, digamos, con la intensificación agrícola que vemos de la expansión del monocultivo, la fragmentación del hábitat y sobre todo el uso de pesticidas. El uso de pesticidas es algo muy grave ahorita en el Ecuador. Hemos visto que en general en Latinoamérica el uso de pesticidas desde los años 90 aumentó en un 500%. Y a comparación, digamos, con otras regiones del mundo, en Europa solo aumentó un 3% durante el mismo periodo. Vemos que Ecuador es uno de los países que está estimado por la FAO que aplica mayor cantidad de pesticidas por hectáreas, que son una estimación de 26 kilos por hectárea. Es altísimo. Y esto significa que un alto porcentaje de la población en Ecuador está expuesta y vive en zonas con alta aplicación de pesticidas. Alrededor de 5.5 millones de ecuatorianos vivimos en zonas con alta aplicación de pesticidas que a su vez contaminan nuestra agua, los alimentos que consumimos y tienen impactos obviamente a nivel de cáncer y disrupción endocrina. Usted me ha dado pauta para la siguiente inquietud, que me imagino nos preguntamos todos acá en el norte del país, porque usted sabe que existen varias plantaciones florícolas,
¿no es cierto? Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Qué pasa con estos productos agrotóxicos? Algunos tengo entendido que están restringidos, inclusive acá en América Latina, en Europa los han restringido y nosotros, o sea, ¿cómo podemos identificar o quién puede identificar estos productos agrotóxicos que hacen mal a los polinizadores? Bueno, existen muchísimos estudios y justamente como usted mismo ha mencionado, el 88% de los pesticidas con mayor peligrosidad no están permitidos en la Unión Europea y estos los utilizamos aquí en el país, ¿no? Ahora, hay muchísimos estudios que ya comprueban y señalan a ciertos insecticidas, en particular los neonicotinoides, que es una familia amplia de insecticidas, y el fipronil. En este caso, los más tóxicos de los neonicotinoides se podría decir que es el imidacloprid y el tiametoxan, y estos son pesticidas sistémicos. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo se aplica, no solo quedan en la hoja cuando se aplica, digamos, de manera foliar, sino que se absorbe por toda la planta y se traslada hasta el polen y hasta el néctar. Entonces, así, aún así, digamos que se fumigue en la noche cuando las abejitas no salen. Aún así puede llevar el veneno de regreso la abeja a la colmena. Y bueno, estos insecticidas también son neurotóxicos. Eso quiere decir que afecta el sistema nervioso central de la abeja y causa desorientación, pérdida de la capacidad de navegar. Y por eso muchas no regresan a la colmena y se visibiliza lo que se llama el colapso de las colonias. También genera que se produzca menos miel y ya con efectos letales producen temblores, letargo y bueno, un colapso total, ¿no? De las colmenas. Ya se sabe que estos dos insecticidas afectan a las abejas y se sabe que en otros países ya están prohibidos. Por ejemplo, Costa Rica prohibió el fipronil el mes pasado recién. Entonces, bueno, están identificados y justamente nuestra campaña que se llama Salvemos a las abejas aborda esto y pide firmas ciudadanas para que podamos como ciudadanos exigir que se prohíban estos dos insecticidas que en el Ecuador actualmente se utilizan en cultivos como la papa, el arroz, el tomate, el brócoli, la cebolla, el espárrago, el frijol, bueno, en muchísimos. Y estamos, por lo tanto, como colectivo recolectando firmas y haciendo un proceso con Agrocalidad y con el Ministerio de Ambiente para ver las posibilidades de prohibición y sustitución paulatina de estas moléculas. Entonces pueden encontrar dónde firmar esta petición en nuestra página de redes sociales, Abeja Yo Te Elijo, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en X. Todos estos obstáculos, porque yo le llamo obstáculos, ¿no es cierto?, para seguir desarrollando el sector apícola, ¿no? Así se llama el sector apícola en el Ecuador. ¿Cómo está la producción? Porque yo he visto, por ejemplo, acá, le doy acá un ejemplo, una familia que se dedica a la producción y la conservación de las abejas y que lo hacen todos los días. Y me imagino que es una producción que la pueden distribuir justamente en este sector, porque no puede dar para una exportación, porque yo creo que son producciones pequeñas. Pero ¿cómo estamos a nivel de todo el Ecuador, a pesar de todos estos embates? Bueno, justamente tuvimos un conversatorio esta semana donde invitamos a un apicultor de la provincia de Bolívar que desde el año 2023 ha perdido más de 300 colmenas y eso implica un impacto económico a nivel familiar de los apicultores muy alto. Y también decir que, digamos, no es que son cosas aisladas, o sea, el uso de pesticidas debilita el sistema inmunológico de las abejas y eso hace también que sean más propensas a enfermedades. Entonces, no podemos pensarlo de manera aislada cuando decimos que sí hay una alta tasa de enfermedades como la varroa, incluso enfermedades más graves que pueden, digamos, ser propensas las abejas una vez expuestas a los agroquímicos como el nosema. Entonces, vemos que se juntan como estos factores y sí, aunque sea como algo más silencioso, sí existe un impacto. Incluso existe un impacto en el consumidor y en las personas que están viviendo en el campo, porque a la final los pesticidas también se fijan en la miel y eso después nosotros llevamos a, digamos, nuestros platos, ¿verdad? Entonces, requiere muchos estudios también. Continuar investigando cuáles son los impactos, pero justamente un consorcio de investigadores latinoamericanos vio que la tasa de mortalidad en Latinoamérica de abejitas
es la segunda más alta en el mundo después de Norteamérica. Entonces, del 30% más o menos, y de abejas sin aguijón, que son este otro tipo de abejas que existen en la Amazonía, bueno, en las zonas cálidas del país, también la tasa de mortalidad es bastante alta, casi del 40%. Entonces, puede ser que no nos demos cuenta, pero esto está ocurriendo de manera silenciosa. Los pesticidas van matando esos zumbidos que existen en el campo que quizás hoy en día ya damos por hecho de que, digamos, van a ir disminuyendo o las nuevas generaciones tal vez ya no conozcan cómo era antes el campo, que volaban cantidad de insectos. Y también les invito a que consideremos que las abejas nativas, las abejas solitarias, de hecho son la mayoría. Las abejas domésticas que producen miel, que conocemos las que pican, son solo una especie. Existen alrededor de 20.000 especies de abejas y el 90% de estas especies son abejas solitarias. También hay otros polinizadores como las mariposas que se ven afectadas. En el Yasuní salió un estudio de que hay una disminución del casi 50% en la cantidad total de individuos de mariposas y que se descubren más lento de lo que se extinguen, ¿no? Entonces, bueno, hacer un llamado a que pensemos, digamos, en todos los insectos que a la final generan este aporte que es la polinización, que nos da el derecho a la alimentación a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Interesante entrevista con Valeria Recalde del colectivo en defensa de los polinizadores. A ver, esta campaña, Salvemos a las abejas, ¿solamente está dirigida para un sector o es a nivel de todo el Ecuador? Porque yo diría algo, ¿no? Porque si es que es para todo el Ecuador, mire, ahí tendrían la oportunidad de los productores pequeños, digo, ¿no? Los apicultores pequeños, de obtener también sustento, de obtener también guía de parte de ustedes como colectivo de qué pueden hacer, porque ustedes son los que están investigando y les pueden ayudar pues a hacer crecer su producción. Entonces, mire, se necesita que esta campaña sea a nivel nacional, ¿o estoy equivocado? Exacto, esta es una campaña a nivel nacional. Es muy importante lo que usted menciona de buscar alternativas a estos insecticidas. Obviamente estamos muy conscientes de que los agricultores, digamos, dependen de cierto tipo de producción. Ahora, lo que sí es necesario impulsar con este tipo de prohibiciones, que también es el futuro del planeta, ¿no? Tenemos que hacer una transición hacia una agricultura más limpia y ya existen proyectos pioneros en varias partes del mundo que demuestran que, digamos, transitar hacia la producción agroecológica, la producción diversificada, que cuida de los suelos, del agua y que reduce sobre todo la cantidad de pesticidas, va a generar mayores ingresos al crear, digamos, mayores, o sea, incrementar la producción agrícola, porque sin los polinizadores vemos que también disminuye la producción agrícola. Entonces, es algo que puede requerir de una transición, pero a largo plazo es beneficioso para la sostenibilidad del planeta, ¿no? Y de la producción que tenemos. Entonces, por ejemplo, como colectivo también participamos en iniciativas como la Mesa Técnica para la Ordenanza de Agroecología en Cotopaxi, que son ejemplos donde pequeños agricultores, pequeños y medianos pueden sumarse y emprender esta transición hacia una agricultura más limpia con alternativas productivas. Entonces, bueno, les invitamos a que vean en nuestras redes sociales, hay muchísima información de cómo se puede hacer esto y estamos súper abiertos al diálogo y como les decía, esta es una campaña a nivel nacional, les invitamos a que firmen la petición y que se involucren y también como ciudadanos y ciudadanas hagamos una lluvia de ideas en conjunto para llegar a estas soluciones que tanto necesitamos como país y en el planeta. Valeria, se me viene a la mente, de pronto alguien está queriendo emprender pues justamente un sector apícola, ¿no es cierto? Que no tiene que ser tan fácil de coger y, bueno, recolectar las abejas, no, no tiene que ser así. Entonces, sería bueno, ¿no? Si es que quieren emprender en este tema, de que se contacten con ustedes para que les puedan dar una guía y también le puedan dar soporte técnico e investigativo para la gente que quiera realizar este tipo de emprendimientos, ¿o no es así? Claro que sí. En nuestra red de apimelipolicultores, que son apicultores y meliponicultores de todo el país, tenemos expertos que pueden guiarles también en cómo iniciar su colmena
y también cómo cuidar a las abejas desde una mirada agroecológica, cuidando también del entorno, porque no es solo un tema de producir y de ponerse y extraer la miel, sino también la apicultura y la meliponicultura requiere de un cuidado del entorno. Entonces, les invitamos también a las personas que quizás no pueden tener una colmena, también podemos cuidar del entorno, sembrar flores y crear hábitats apropiados para las abejas, siendo apicultor, así como no siendo apicultores. Pero bueno, si quieren contactarnos para empezar con esta actividad productiva, como les decía en nuestras redes sociales, Abeja Yo Te Elijo, en Facebook, Instagram, en X, en TikTok, bueno, en fin. Muchísimas gracias a la ingeniera Valeria Recalde. Ella es coordinadora del colectivo de defensa de los polinizadores. Muchísimas gracias, Valeria.